Un poeta que no era lo que parecía. ¿Te suena este caso? Bueno, hoy hablaremos de Luis Calva Cepeda, el caníbal de México. José Luis Calva Cepeda, también conocido como el poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero, fue un escritor y asesino en serie en México. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y dejar tu like. Esto ayuda a que estas historias sigan contándose. Ahora, apaga la luz, baja el volumen del mundo, ponte los audífonos y escucha con cuidado. Este es el caso del caníbal de la Guerrero. Bienvenidos a este nuevo episodio, comunidad. Espero que estén disfrutando mucho, que hayan tenido un buen día y ahora sí, a relajarnos, a ponernos los audífonos y a hacer esta investigación un poco más a fondo. Empezamos con ¿quién fue José Luis? ¿De qué familia viene? ¿Cómo fue su infancia? Y pues empezamos diciendo lo siguiente. Ok, como no es de sorprenderse en esta serie, tenemos que efectivamente José Luis vivió violencia física. Esto por parte de su madre, Elia Cepeda. Los testimonios indican que José Luis fue sometido a castigos corporales severos por faltas menores. Esta violencia no era correctiva, sino una descarga de resentimiento de la madre por parecerse a su padre fallecido. Y ojo, porque esto es una realidad que sigue pasando en miles de familias. Yo podría decir que vengo de una familia donde efectivamente a mi hermana la hacían menos simplemente por parecerse a nuestro progenitor. Ella solía denigrarlo frente a sus parejas sentimentales. La dinámica de obligarlo a llamar papá a extraños fue una forma de abuso psicológico sistémico que fragmentó su noción de autoridad y afecto. Y pues claro, de que de la noche a la mañana venga tu mamá a presentarte a cualquier hijo de vecino y tratar de reemplazar una figura que no tienes, claro que cualquier niño crecería confundido en ese aspecto. Y bueno, el evento que terminó de deshumanizar su perspectiva del mundo ocurrió cuando se fugaba de su casa. Primero, a los 6 años, José Luis se convirtió en presa fácil. Se reportó que durante sus periodos en situación de calle sufrió abusos sexuales reiterados por parte de los adultos. En criminología, este tipo de traumas temprano a menudo se traduce en una necesidad obsesiva de recuperar el control en la vida adulta. La muerte de su padre cuando él tenía 2 años eliminó la única figura de protección posible. Creció en un lugar donde los hombres eran transitorios y su figura materna era agresora. Calva desarrolló una misoginia profunda. Sus víctimas, posteriormente, eran madres solteras, representación de su propia madre a las que podría castigar y controlar. Por eso es importante la planificación familiar comunidad, porque lamentablemente, y hay muchos casos como el de Beto, que por no tener una buena guía, terminan, como Beto, obligados a actuar por sobrevivir, o como en el caso de Luis, que simplemente quería una especie de venganza. Debido a su vida errática y a fugas constantes, su educación formal fue deficiente. Sin embargo, para compensar este sentimiento de inferioridad, él se refugió en la lectura de forma obsesiva, pero desordenada. Él no tenía amigos cercanos. Su interacción con el mundo era puramente utilitaria o seductora. El aislamiento social lo llevó a vivir en un mundo de fantasías donde él era un gran escritor. Ahora, vamos a explorar su vida de fachada. Quizás es el elemento más fascinante y aterrador de José. Su capacidad para mimetizarse en la sociedad no se basaba en una invisibilidad como lo hemos visto en otros casos, sino en un exhibicionismo intelectual. A diferencia de otros asesinos que intentan no ser vistos, él quería ser admirado. José Luis se construyó una identidad de poeta bohemio y dramaturgo. En una sociedad que suele respetar el capital cultural, esta fachada le otorgaba una validación automática. Solía vestir de manera formal y con un estilo intelectual, lentes, camisas,
carpetas de sus manuscritos. Los espacios que frecuentaba eran cafeterías, ferias de los libros y eventos culturales en el centro de la ciudad, donde vendía sus textos y poemas impresos por él mismo. Se sabe que muchos de los poemas que usaba para seducir eran fragmentos de otros autores que él adaptaba, aprovechando, claro, que su víctima no siempre conocía la fuente original. En la colonia de donde él venía, La Guerrero, un barrio popular y bullicioso, José Luis destacaba por ser diferente. Los vecinos los veían como un hombre educado que siempre saludaba, hablaba con propiedad y esta buena educación, por así decirlo, hacía que jamás sospecharan de él. Pues claro, ¿quién iba a sospechar que una persona con buena educación iba a tener un cadáver en su closet? En edificios antiguos y concurridos, el ruido de la máquina de escribir o el ajetreo en la cocina se percibían como la vida normal de un escritor noctámbulo, ocultando los sonidos de sus crímenes. Y la fachada que él utilizaba era específicamente para atraer un tipo de mujeres. Se integraba a la vida de sus víctimas no como un depredador, sino como el compañero ideal. Se mostraba como un hombre sensible que escuchaba los problemas de las mujeres, prometiéndoles una vida de estabilidad y apreciación artística. Llegaba a integrarse tanto en las familias de sus víctimas que ellos lo veían como un buen partido, debido a su aparente nivel de cultura y su trato caballeroso. Y esta fachada fue tan efectiva que incluso después de las primeras sospechas de la familia de Alejandra, la policía dudaba en entrar a su departamento. La idea de que su novio poeta fuera un caníbal resultaba contraintuitiva para las autoridades de la época, lo que le dio más días de ventaja para intentar procesar el cuerpo. Ahora, ¿cuál era el modus operandi de José Luis? En primer lugar, él buscaba el perfil que le garantizara control total y una desaparición que no encendiera alarmas inmediatas. Buscaba perfiles de madres solteras o mujeres jóvenes con carencias afectivas. Elegía mujeres que estuvieran en una etapa de reconstrucción personal, ya sea recientemente separadas o con problemas familiares. Buscaba víctimas que pudieran ser aisladas de su entorno social con relativa facilidad. Su arma principal no era un cuchillo, sino las palabras. A esto se le denomina love bombing, que es el bombardeo de amor. Es decir, les escribía poemas personalizados y les prometía una vida de apreciación artística y estabilidad. Se presentaba como un hombre culto y sensible, contrastando con las parejas brutas o comunes que sus víctimas habían tenido antes. Esto creaba un vínculo de admiración y deuda emocional. El engaño culminaba cuando convencía a la víctima de visitarlo o mudarse con él al departamento de la calle Mosqueta, transformando un hogar en una zona de confinamiento. El escenario. Sus crímenes ocurrían casi exclusivamente dentro de su departamento. Este espacio le permitía tener control absoluto del tiempo y los sonidos. Utilizaba la manipulación psicológica y en ocasiones drogas o alcohol para anular la resistencia. El arma principal eran sus propias manos. La causa de muerte recurrente en sus víctimas fue la asfixia por estrangulamiento, un método silencioso y personal. Una vez muerta la víctima, utilizaba instrumentos de cocina profesionales como cuchillos de carnicero y ceguetas, demostrando una técnica de desmembramiento precisa. Para Calva Cepeda, el crimen no había terminado con la muerte. Ahí empezaba su obra. El desmembramiento no era solo para ocultar el cuerpo, sino un proceso de recolección. El festín, la preparación de la carne, freírla en una sartén y servirla con limón. Era el clímax de su modus operandi. No era una necesidad alimenticia, sino un acto de poder absoluto, la incorporación física de la víctima a su propio ser. ¡Qué asco! Y aquí tenemos una disposición distante al ritual en casa, ya que al inicio, con su primera víctima, Verónica, el proceso fue más tosco.
Tras el asesinato, tuvo que trasladar el cuerpo desmembrado a un basurero en Chimalhuacán. Esto implicaba un alto riesgo de ser detectado durante el transporte. En su último caso, ya no sentía la necesidad de deshacerse del cuerpo rápidamente. El departamento de la calle Mosqueta se convirtió en un santuario. Los restos permanecían con él, integrados en su espacio vital, lo que indica un aumento en su confianza y una mayor necesidad de convivir con el objeto de su crimen. Ahora, ¿quiénes fueron sus víctimas? Él tuvo 3 víctimas. La primera, Verónica Martínez. No era solo una exnovia. Verónica era una madre dedicada que trabajaba en una farmacia en la ciudad. Sus allegados la describen como una mujer trabajadora y amable que buscaba una relación estable para sacar adelante a su familia. Su confianza en Calva fue un producto de la vulnerabilidad emocional de una mujer que creía en la posibilidad de un nuevo comienzo. La segunda víctima, Alejandra Galeana, en 2007, tenía 32 años y era madre soltera de 2 pequeños. Trabajaba para mantener su hogar y fue descrita por su familia como una persona cariñosa y responsable. Su error fue cruzarse con un manipulador profesional que utilizó su soledad y su deseo de afecto para aislarla de su sistema de apoyo. Y la víctima de Tlatelolco, aunque su identidad no fue difundida con la misma fuerza mediática, se sabe que era una joven cuyos sueños fueron truncados. El anonimato de esta víctima es un recordatorio de cuántas historias de violencia permanecen en las sombras de la estadística criminal. Se sabe que él no atacaba al azar, buscaba un perfil que le otorgara una ventaja táctica. Y es lamentable que esto siga pasando hoy en día. Digo, tal vez no a ese grado, pero ¿cuántos hombres no se aprovechan de la vulnerabilidad de las mujeres para poder manipularlas a su antojo y hacer que ellas hagan lo que ellos quieren? Digo, en este episodio vamos un poquito más a fondo de las víctimas, ya que son una parte importante para no olvidar por qué ellos están donde están y el castigo que tienen es muy poco en comparación a todo el mal que ha hecho. Y si te está gustando esta historia, recuerda que en el perfil tenemos una playlist con más historias como estas. Ahora, pasemos a cómo fue que lo atraparon, cuáles fueron los errores policiales, cómo se manejó el caso de José Luis. A pesar de las críticas, hubo momentos claves donde el trabajo policial fue determinante para evitar más muertes. El mayor acierto fue el seguimiento del círculo cercano. Al rastrear las últimas conexiones de la víctima, la policía ministerial llegó directamente al domicilio de Calva en tiempo récord tras la denuncia formal. Aunque la detención fue producto de un atropellamiento accidental, los agentes mantuvieron la persecución a pie tras el salto de Calva desde el balcón. Una vez dentro del departamento, los peritos lograron documentar con precisión elementos volátiles, como comida en el sartén y los manuscritos, lo cual fue vital para construir un perfil criminalístico. Ahora, ¿cómo fue la captura de José Luis? Bien, este parece ser sacado casi de una película de suspenso, marcado por un olor insoportable, una persecución desesperada y un accidente que casi le cuesta la vida antes de llegar a la justicia. Todo comenzó con la desaparición de Alejandra, el 5 de octubre del 2007. Su familia sabía que mantenía una relación con José Luis y tras días sin saber de ella, acudieron a las autoridades. La policía ministerial se presentó en el domicilio de Calva, en el departamento 17 del número 128 de la calle de Mosqueda. El 8 de octubre, cuando los agentes llegaron al edificio, no necesitaron una orden de cateo inmediata para sospechar que algo andaba mal. Los vecinos ya se habían quejado de un hedor fétido y penetrante que emanaba del departamento 17. Cuando José Luis abrió la puerta y vio a los policías, intentó mantener su fachada de poeta culto, pero el olor a descomposición era innegable. Al verse acorralado y notar que los agentes estaban decididos a entrar, Calva tomó una decisión desesperada. En un intento por escapar de la justicia, José Luis saltó por la ventana de su departamento, ubicado en un segundo piso. La persecución, y a pesar de la caída, logró levantarse y
comenzó a correr por las calles de La Guerrero. En su desesperación por cruzar la avenida, fue atropellado por un coche. El accidente le provocó un traumatismo craneoencefálico y varias lesiones, lo que permitió que la policía lo detuviera en el acto. Mientras él era trasladado bajo custodia a un hospital, los peritos entraron a su hogar. Lo que encontraron fue una escena que superaba cualquier guión de terror. Alejandra estaba dentro de un closet, desmembrada. Encontraron un sartén con trozos de carne frita y un plato servido con cubiertos y limón. Sobre la mesa estaba el manuscrito de su novela, Instintos Caníbales, la cual estaba escribiendo mientras el cuerpo permanecía en la habitación. Y bueno, para finalizar, vamos a indagar en cómo fue su juicio y los detalles de su interrogatorio. Desde su cama del hospital, tras ser atropellado durante la huida, Cepeda ofreció interrogatorios que parecían más entrevistas de prensa que declaraciones judiciales. A pesar de la evidencia en la cocina, Calva sostuvo una versión inverosímil. Yo no me la comí, solo la cociné para dárselo a los perros del rumbo. Este argumento buscaba degradar la naturaleza del crimen. De monstruoso a simplemente macabro. Y el argumento que el asesino de Alejandra tuvo respecto al caso fue que durante una discusión acalorada y por celos pasó un accidente, intentando que el cargo fuera homicidio preterintencional, es decir, sin intención de matar. Respondía con frases poéticas o filosóficas para confundir a los interrogadores. Intentaba proyectar la imagen de un hombre incomprendido por la sociedad y llevado al límite por el amor. Presentaron a Calva como un asesino serial organizado y metódico. Utilizaron los manuscritos encontrados como prueba de que los crímenes eran premiados y parte de una fantasía ritual. Se enfocaron en la técnica de desmembramiento para demostrar que no hubo arrebato pasional, sino una ejecución técnica diseñada para la posesión total de los cuerpos. Se determinó que Cepeda era un psicópata narcisista, pero plenamente consciente de sus actos. Tenía juicio crítico y capacidad de distinguir el bien del mal, lo que lo hacía legalmente apto para enfrentar un juicio y recibir sentencia. Técnicamente, la sentencia nunca llegó, ya que él murió siendo inocente ante la ley. La fiscalía buscaba la condena máxima en aquel entonces, que eran 50 años de prisión, acumulando los cargos de homicidio calificado, profanación de cadáveres y posibles cargos adicionales por otras víctimas vinculadas. Sin embargo, lo hallaron sin vida el 11 de diciembre del 2007. El juez se vio obligado a declarar la extinción de la causa penal por fallecimiento del procesado. El caso se cerró jurídicamente, dejando a las familias de las víctimas sin la satisfacción de un veredicto final. Y bueno, comunidad, hasta aquí el episodio del día de hoy. No sé si ustedes ya conocían bien la historia del caníbal de La Guerrero o si lo han escuchado hablar. Si tienen otro dato, no olviden ponerlo en los comentarios. Y bueno, si tú tienes otra historia que contar, puedes enviarlo a traselumbraldett@gmail.com y podrás salir en el siguiente episodio. Yo soy Tete With y recuerda, si cruzaste el umbral, ya no hay vuelta atrás.